de José en cuatro momentos. En cuatro momentos. El primer momento es a los 17 años de edad. El segundo momento también cuando tiene 17 años de edad. El tercer momento ya tiene algunos años más. Y el último de los momentos de la experiencia de José es cuando tiene 30 años de edad. Porque la Biblia así lo dice, que 30 años. Estos cuatro momentos están dados en un lapso de 13 años. En un lapso de 13 años. La educación adventista tiene prácticamente esa cantidad. Así que estamos ante la presencia de la escuela de Dios en esa época. El alumno José. El primer momento lo encontramos en el versículo número 3. ¿Algún hermano voluntario que en voz bien fuerte pueda leer este versículo? Sí, allá atrás. Y termina diciendo: muchas gracias. Israel, el antiguo Jacob, el vencedor, con una familia numerosa, 12 hijos, 4 esposas. No vamos a hablar de ese tema hoy, sino nos vamos a centrar en esta experiencia. Cierto día, Israel busca su Ferrari, le dice a los hijos: vamos a ir a Buenos Aires. Y comenzaron a recorrer cuando llegaron a Buenos Aires y le dice: muchachos, ustedes tenían que comprar ropa, vestimenta. Y entonces los muchachos dijeron: sí, todos queremos ropa. Uno de los muchachos le dijo: papá, ¿por qué no nos lleva General Paz hacia el sur? Allí hay lugar donde se puede comprar barato. Y llegaron allí. Los muchachos le dijeron: papá, esto es grande, no sé, si querés ir a visitar a algún amigo podés hacerlo. Y Israel le dice a uno de los más chiquitos, a José: José, quédate conmigo, no baje con tus hermanos. Vas a venir conmigo, vamos a ir a la capital. Los hermanos entraron allí en todos los recovecos que había y se compraron ropa, se uniformaron. No sé si habrá sido celeste el uniforme que se compraron, pero ellos se compraron muy barato allí. Pero Josecito se fue con el papá. Llegaron a la capital, recorrieron algunos lugares, Alto Palermo Shopping, y el papá le dice: vení, Josecito, vení. Vení, este es el mejor lugar que me dieron en cuanto a ropa de hombres. No sé si será Bogani, Christian Dior. Y le compra: José, mira, este te queda perfecto.
¿Cuánto sale? 2.000 dólares. La mejor ropa para José. La mejor ropa, una ropa de diversos colores. Ketonet, dice el diccionario bíblico, la ropa que le compró, que le hizo Israel a José. Ropa hecha de lino finísimo, del mejor hilado. Y Víctor podría hablarnos mucho acerca de los hilados. La mejor textura. Solo los reyes y los príncipes tenían esa vestidura. El primer uniforme que tuvo José no lo pudo elegir él. Lo eligió el papá. Le regaló el papá. Luego de realizar las compras, fueron a buscar a los hermanos. Los hermanos estaban todos bien uniformados, pero José era el único que tenía otra ropa. Esto ocasionó en los hermanos celos, envidia. ¿Cómo se le ocurre a este pedirle a papá que le compre? No, papá no, yo no le pedí a papá, papá me regaló. Ah, vos porque sos el mimado. Vos porque le contás todas las cosas que nosotros hacemos. Y cuando se desquitan, los hermanos de José no es que le dieron una paliza, sino que el versículo número 23, después de algunos días que después que le regaló el papá esto, los hermanos recibieron la visita de José allí cuidando las ovejas, cuidando el redil del padre. Versículo 23 dice que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, ¿qué hicieron? Le quitaron, ¿qué cosa? La túnica de colores. Se vengaron con José, pero a través de la túnica. Le sacaron, le arrancaron la túnica. Le arrancaron el uniforme de la educación cristiana y le tiraron a una cisterna. Segundo momento en la vida de José es que a los pocos minutos llegó una caravana de ismaelitas, de mercaderes, que se acercaron y los hermanos lo vendieron. Lo vendieron por 20 piezas de plata. El valor de un esclavo fue de 30 piezas de plata. Sí que lo vendieron mucho más barato. Y saben, estoy por allí rozando otro tema que en la vida de José aparece, que puede ser tema de otro sermón, es que la experiencia de José simboliza lo que sería la vida de nuestro Maestro Jesús. Marcelo decía hoy, al hacer el llamado a la adoración, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que está intercediendo por nosotros, que también fue vendido por sus propios hermanos. Segundo momento en la vida de José, vendido como un esclavo. No se nos dice qué ropa le dieron a José, si es que le dieron ropa de esclavo. Pero cuando José fue vendido
como un esclavo. Él, la educación que había recibido de sus antecesores, la educación cristiana, les enseñaba que él debía ser fiel a Dios, no importa lo que le suceda. Vendido como esclavo, él en determinado momento, después de iniciar el viaje, pudo alcanzar a divisar a lo lejos alguna arboleda que podía ser la casa de su padre, a quien no le volvería a ver más. Y lloró. Allí en el pozo de la desesperación, del llanto, en la escuela de Dios, y estas son las cosas que por allí tiene la escuela de Dios que no alcanzamos a entender. ¿Por qué nos suceden algunas cosas? Pero José, mirando a la lejanía el hogar de su padre, él tomó la firme determinación de ser fiel a Dios, no importa dónde le toque estar. Si tenía que ser esclavo, iba a mantener los principios de Dios en alto. La ley de Dios sería para él el punto de reflexión y mirar al Salvador por siempre. La vida de José continúa. Llega a Egipto. Allí en Egipto, José es vendido. Es vendido al jefe de la guardia del imperio de esa época, de los Estados Unidos de esa época. Allí fue a parar José. José, estando allí, halló gracia ante los ojos de su amo Potifar. Potifar, al ver los resultados, que todo era ganancia para él, le encargó que administre toda su casa. Potifar no quería saber nada, sino solamente que la comida esté lista, que la esposa sea protegida también. Todo lo que José hacía, Dios prosperaba. Es más, el registro sagrado nos dice que también Potifar y toda su casa fue bendecido por la presencia de José. Allí en la escuela de Dios, José ahora era un administrador de la casa, pero seguía siendo esclavo. Seguía siendo esclavo. El tercer momento comienza en la vida de José, cuando José, allí acosado por la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, capítulo 39, versículo 13. Capítulo 39, versículo 13, nos dice que cuando ella vio que José había dejado su ropa en sus manos y había salido, se quedó con la ropa de José en sus manos. No sabemos qué ropa habrá sido. La ropa de un administrador, la ropa todavía de un esclavo. No se nos dice, pero la ropa de José queda en manos de la mujer de Potifar. Pero fíjense cómo José, antes de salir huyendo
de las tentaciones que colocó esta mujer, José, versículos antes, en el versículo 9, José dándole una clase magistral de lo que es un alumno en la escuela de Dios, le dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué principios tenía este joven? Un joven que había aprendido en la escuela de Dios y se mantenía firme a esos principios. No importa, porque él podía haber pensado: yo estoy lejos de mi casa, Israel no me ve. Estoy lejos del director de Sociedad de Jóvenes. Estoy lejos del pastor, nadie me ve. Y podía haber cedido a esa tentación. Sin embargo, él la tenía clara. ¿Cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Creo que es el tiempo en que cada uno de nosotros como hijo de Dios, deberíamos aprender a tener estos principios en alto, a levantar a nuestro Señor Jesús, que es el que nos ve en todo momento. La escuela de Dios puede hacernos pasar por situaciones diversas, como esta difícil que le tocó atravesar a José. Y allí la Biblia en el relato no nos dice qué ropa le dieron después a José, porque José fue a la prisión, fue encarcelado. ¿Le habrán dado una ropa a rayas? ¿Alguna ropa azul? No sabemos, no se nos dice, pero le dieron la ropa de un reo, de un prisionero. Y estando allí como prisionero, José mantenía en alto esos principios, los valores de la educación cristiana, los valores de la educación adventista, porque allí también le entregaron la administración de la cárcel. Le entregaron en sus manos el cuidado de los presos, un preso cuidando a otros presos. Pero qué calidad de administrador. En esa condición de preso, él se elevó por encima de todos, hasta que llegaron el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, con sueños, y él le dio la interpretación. Él no le dijo: yo esto aprendí allí en Eliamo, sino que esto proviene de Dios. Dios es el que va a interpretar los sueños de ustedes. Y le interpretó, y le pidió al que luego fue repuesto, al jefe de los coperos, que fue repuesto en su lugar de trabajo: acordate de mí, que yo estoy acá, yo soy inocente, no hice nada. Pasaron 2 años hasta que se acordó. 13 años, 13 largos años. Un minuto es muchas veces mucho tiempo. 13 años sufriendo, 13 años en los cuales tuvo que pasar por 1 y 1000. Sin embargo, él había aprendido que Cristo es el norte al cual hay que apuntar siempre. Cristo, que es el intercesor a quien debemos dirigirnos en los momentos más difíciles, y Él nos sostendrá. Mis hermanos, hasta aquí José no eligió ninguno de los vestidos que había recibido, ni en su niñez,
ni como esclavo, ni como prisionero. Pero él vestía en lo interior, en su mente, en sus decisiones, en sus acciones, vestía la ropa que solamente Cristo puede dar, la de la integridad. Los tres primeros vestidos que hemos señalado aquí son transitorios. Son transitorios. Él fue administrador en su casa porque él ayudaba a su padre. Administrador en la casa de Potifar. Administrador en la cárcel. Pero también las Sagradas Escrituras termina en la experiencia de José que tomamos nosotros en nuestra meditación de hoy. Capítulo 41, versículo 42. Después que el copero se acordó porque el rey había tenido sueños. Y se acordó cuando la vida de todos los sabios y los magos de Egipto estaban en peligro. Se acordaron de José y fue traído. Y cuando es traído, interpreta el sueño del faraón, sueños que Dios había colocado en su mente para que se supiera qué es lo que iba a acontecer en el futuro. Allí estaba José. La situación crítica que viviría muy pronto Egipto, si no hubiera estado José, ¿qué hubiera sido de Egipto? El faraón, al escuchar los consejos que el preso le estaba dando a él, las orientaciones que le estaba dando en cómo administrar el país, dijo, ¿será que vamos a encontrar a otro como este? ¿Vamos a encontrar a otro como José? No. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron a favor de designar a José como el administrador de todo Egipto. Versículo 42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José. El anillo de autoridad, el anillo con el que se firmaba los documentos oficiales. Y también lo hizo vestir. ¿De qué manera? De lino finísimo. ¿A qué nos recuerda esto? A lo que había pasado antes, en el primer vestido que hemos hablado. Y nosotros podemos ilustrar. Comienza la vida de José siendo un príncipe, allá en lo alto, siendo el mimado de la casa. Bueno, mimado del padre, porque los hermanos no querían saber nada. Luego de lo alto es arrancado ese vestido por sus hermanos. Comienza una decadencia aparentemente. Termina como esclavo. No sabemos qué ropa usó como esclavo. Luego pareciera como que es más profundo el pozo en el que cae, como reo. Pero el Señor en su escuela fue preparando de tal manera a José, que José dio muestra de amor al Padre Celestial, de amor al Redentor del mundo. Porque él decía, educar es redimir, pero él no sabía cómo iba a salir de esa situación. Lo que sí estaba seguro de que al fin se iba a graduar en la escuela de Dios. Y la graduación llegó en este momento del texto que
hemos leído recién, el faraón le coloca la vestidura de administrador, no de rey, sino de administrador. Porque mientras estemos aquí en el mundo, seremos administradores. Somos mayordomos de Dios. En la escuela que él tiene, José fue colocado como gobernador de Egipto. Solo por su palabra era gobernado Egipto. Aquel que fue preso, aquel que fue vendido por sus hermanos, ahora es el gobernador, el administrador. Y José le dijo algo a sus hermanos en una de las visitas. Hermanos, ustedes no me vendieron a mí. Ustedes no me vendieron. No se reprochen por eso. José podía haberse desquitado de sus hermanos, ¿sí? Sí que podía. Y tenía la forma de hacerlo. Sin embargo, José le dijo, no me vendieron ustedes. Dios me envió delante de ustedes para preservarle la vida. Educar es redimir. José, símbolo de Jesús también, le dice a los hermanos que él, gracias a que los hermanos le vendieron y que Dios lo colocó en esas situaciones, ahora él podía hacer preservación de vida para Egipto, para la familia, para todo el mundo conocido de entonces. Hermanos, en la experiencia de José, una experiencia realmente que debe llamarnos la atención y a la reflexión. ¿Dónde nos encontramos nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos en la escuela de Dios entre los mejores, entre los mimados? ¿O nuestra vida puede ser que esté pasando por alguna situación que aflige y que aflige mucho? Puede ser que nuestros hermanos nos estén vendiendo. Puede ser que nuestra situación es caer en el pozo de la desesperación por lo que nos ocurre. Pero tengamos en cuenta esta lección que nos enseña esta parte de las Sagradas Escrituras. Estamos en la escuela de Dios. El Señor está queriendo pulir nuestras vidas para darnos muy pronto algo mejor. Puede ser que estemos prisioneros de alguna situación que se nos presenta en la vida cotidiana. Puede ser que seamos prisioneros de algunas cosas que sabemos que están mal, pero no sabemos cómo dejarla. Que aprendamos de José a poner las cosas en su debido lugar, a colocar los principios de la educación cristiana que solamente el mejor de los maestros, el maestro de los maestros Jesús, puede darnos. Carlitos, un joven de 17 años, hace 2 semanas atrás se acercó y me dice, profe, estoy pasando una situación muy difícil. Una situación que nunca pensé que me iba a tocar atravesar. Él ya me había contado algunas semanas antes que en la iglesia le habían elegido como anciano de iglesia. Joven de 17 años. Mimado. Mimado allí por el pastor, por los dirigentes de la iglesia. Ahora es como que se le habían arrancado esa vestidura que lo había alegrado al ser designado como anciano de iglesia. Me decía ahora, sabe, profe, no sé qué hacer. En mi casa las cosas están mal. En mi casa mis padres se están por separar.
Ellos que me habían enseñado las cosas, cómo hay que trabajar en la iglesia, ahora ellos están por separar. Mi familia es una familia numerosa. ¿Qué será de mis hermanos? ¿Qué será de mis estudios? No tengo ganas de nada. Así como Carlitos, que pasa situaciones de este tipo, nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes están pasando situaciones complicadas tanto o más como Carlitos. Carlitos está en mis oraciones, un alumno de uno de nuestros colegios. ¿Cuántos Carlitos más hay? ¿Cuántos Carlitas más hay dentro de nuestra iglesia? ¿Cuántos están pasando y sumiéndose en la desesperación, en la angustia? En la angustia, aún sabiendo que nos espera la patria celestial, que allí vamos a recibir muy pronto la vestidura de parte de nuestro Dios. Pero hay que llegar, hay que seguir transitando. Será, hermanos, que llega el momento en que como iglesia debemos afirmar las piernas y los brazos de nuestros jóvenes, de tal manera que ellos puedan verse sostenidos por nosotros, pero no solamente en teoría, sino también ayudándolos a ellos a sobreponerse a las dificultades que tienen. Cuando nosotros vemos a un grupo de chicos como hoy pasaron aquí, de uno de los departamentos de nuestra iglesia, ¿cuánto valoramos nosotros el trabajo del ministerio infantil? Pero también deberíamos valorar el trabajo que realizan los padres, las madres de Israel en las casas. No resulta sencillo, no resulta sencillo. La vida de José podemos transportarla a nuestra experiencia. ¿Cuántos asientos vacíos que tenemos hoy aquí podrían estar ocupados? Y sé que pueden haber estado ocupados por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Mis hermanos, estamos en la escuela de Dios. A todos nos toca pasar por estas situaciones. A todos nos toca atravesar, pero si hacemos como José, tomar la determinación de que muy pronto nosotros vamos a encontrarnos con Jesús cara a cara. Ya no vamos a ver a Jesús solamente en imaginación allí en el santuario celestial, sino que lo vamos a ver cara a cara. Y Jesús mismo nos va a entregar la vestidura que habla Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 4. Ver allí a los redimidos con ropas blancas de lino finísimo. Hermano, hermana, querido joven, esa ropa está preparada ya en los talleres textiles de nuestro Dios. Ya están preparados. Está hasta con la medida. No necesitas hacer dieta, nada. Dios preparó esa ropa exclusivamente para vos y para mí. ¿La vamos a recibir? Hermanos, ese momento no dista mucho. No dista mucho. ¿Vamos a cuidar de nuestros niños, de nuestros jóvenes? ¿Vamos a cuidarnos entre nosotros para poder juntos participar muy pronto de las glorias eternas, donde Jesús estará con nosotros por la eternidad?
Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios por este mensaje y vamos a terminar este culto entonando las estrofas del himno 372. ¿Cómo agradecer? Himno 372. Cariñoso Dios que estás en el cielo, te queremos agradecer, Padre, porque hemos escuchado tu voz en esta mañana. Pedirte, Señor, que en el transcurso de cada día de nuestras vidas, buen Dios, podamos ser alumnos leales a ti, que guardemos tu palabra, que te representemos fielmente, Señor, a ti en esta tierra, que podamos evangelizar, Señor, a aquellas personas que todavía no han recibido tu palabra.